Kim Il-sung fue un político, militar y dictador norcoreano, creador de la ideología Juche y líder supremo de la República Popular Democrática de Corea desde su creación en 1948 hasta su muerte en 1994. Fue elegido presidente eterno de la República. No solo gobernó el país durante casi medio siglo, sino que dio paso a la dinastía Kim, que se ha mantenido en el poder con mano fuerte durante 70 años y 3 generaciones. El aparato propagandístico del Estado llevó a que los ciudadanos le llamaran gran líder, estableciendo un culto a la personalidad, que actualmente, todavía domina la política interna en Corea del Norte. Kim Il-sung de soldado a dictador. Kim Song-yu nació el 15 de abril de 1912 en una granja cerca de Pyongyang. Desde 1910 Japón invade Corea, lo que dio paso a un periodo de represión, torturas y ejecuciones contra el pueblo coreano. En 1926 emigró con su familia a Manchuria, protectorado japonés en China, lugar donde se afilió al Partido Comunista Coreano en 1931 y combatió contra los japoneses en el Ejército de Liberación. Poco a poco empezó a ascender y sus victorias hicieron que se convirtiese en el líder del movimiento. En esta época fue cuando recibió el apodo que posteriormente sería su nombre de dictador, Kim Il-sung, que significa, se convierte en el sol. Este movimiento comunista perdió la guerra en 1941 y tuvieron que huir la URSS, su aliado ideológico. En este tiempo observó a Stalin como líder, estudió sus métodos de represión y miedo a la población, para poder controlar el país. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Estados Unidos expulsaron del territorio coreano a Japón, y esto generó un nuevo conflicto. Ambos países dividieron el territorio. Corea del Norte pasó a manos de la Unión Soviética y Corea del Sur quedó bajo el control de Estados Unidos. Para cumplir con los objetivos comunistas, los soviéticos pusieron en el poder en la zona norte a Kim Il-sung, el cual fue presidente del gobierno provisional en 1946. Rechazando la celebración de elecciones democráticas bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Kim es designado comandante supremo del Ejército Popular de Corea de 1953 a 1994. Secretario General del Partido de los Trabajadores de Corea de 1953 a 1994. Kim Il-sung fue elegido primer ministro y proclamó la República Democrática Popular de Corea del Norte en 1948. La Guerra de Corea 1950 a 1953. El líder de Corea del Norte, instauró una dictadura comunista apoyada por la URSS y más tarde, por China. En 1950 lanzó un ataque por sorpresa contra Corea del Sur, con la intención de reunificar el país bajo su régimen. Pero la reacción de los Estados Unidos se lo impidió, dando lugar a la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Un ejército multinacional auspiciado por las Naciones Unidas contraatacó, haciendo necesaria la intervención militar directa de China, para salvar la existencia de la República de Corea del Norte. La unificación parecía posible de nuevo, pero Estados Unidos bombardeó el territorio. Durante los 3 años que duró el conflicto armado, la frontera se movió en varias ocasiones. Murieron más de 3 millones de personas, lo que hizo que en 1953, finalmente se firmara un armisticio para asegurar el cese total de las hostilidades y de los actos bélicos en la península de Corea. Hasta la fecha aún no se ha alcanzado la firma de la paz, por ende, ambas naciones se encuentran técnicamente en guerra. La firma de este armisticio también fijó la actual zona desmilitarizada de Corea, tomando como referencia el paralelo 38 Norte. Esta línea entre ambas naciones sirve como frontera. Algo que significó una dura derrota para Kim Il-sung.
Para reafirmar su liderazgo después de este duro golpe a su autoridad, llevó a cabo diferentes acciones. La primera maniobra fue culpar de la guerra a miembros comunistas que habían criticado su gestión, por lo que algunos de estos se exiliaron y otros fueron ejecutados. Esto mandó un claro mensaje: si te opones, mueres. Con sus opositores fuera, comenzó a utilizar métodos de propaganda para que el pueblo creyese que no había sido el culpable de la guerra. Cambiaron la historia. La gente comenzó a pensar que Estados Unidos inició la guerra y pidió la paz, dejando a Corea del Norte como ganadora y destacando la figura de su líder, Kim Il-sung. Propaganda, cultura del miedo y culto a la personalidad. Durante los años 50, Kim era visto como un comunista ortodoxo, leal a los principios soviéticos. Pero durante el conflicto chino-soviético de los años 60, Kim maniobró para mantener cierta neutralidad. En ese momento desarrolló la ideología Juche, de autosuficiencia, también conocida como socialismo al estilo coreano, que llevó al país a un mayor aislamiento del resto del mundo. Cerró todos los medios de comunicación, dejando un solo medio de comunicación que contaba lo que la dictadura quería, para poder manipular mejor a las masas. Se desarrolló una actividad en la que todos los ciudadanos debían criticarse, para así garantizar que todos obedecen al régimen, por miedo a que otro los delate y provoque su ejecución. Kim Il-sung ya tenía el control de toda la población, pero seguía habiendo algunas personas contrarias a la dictadura. Para acabar con los disidentes, creó la policía secreta para controlar la vida de los norcoreanos. Con esto se erradicaron los opositores, o bien enviándoles a los campos de concentración denominados gulags, los cuales fueron creados por Stalin. Se nacionalizó toda la industria pesada, se establece la jornada laboral de 8 horas de trabajo y de estudio, donde 2 se obligaba a escribir sobre el líder. Con el apoyo de toda la población, Kim realizaba mítines multitudinarios en los que se le honraba como líder y el culto a su personalidad se convirtió en obsesivo. En 1972 dio al país una nueva constitución, proclamándose presidente eterno de la República. El efecto práctico de la ideología Juche fue cortar prácticamente todo el comercio exterior del país, para hacerlo completamente autosuficiente. Las reformas económicas de Deng Xiaoping en China a partir de 1979 significaron que el comercio con la moribunda economía de Corea del Norte tenía un interés decreciente para China. El país recibió fondos, subvenciones y ayudas de la URSS y del bloque del Este hasta la disolución de la URSS en 1991. La pérdida resultante de la ayuda económica afectó negativamente a la economía de Corea del Norte, lo que contribuyó a la hambruna generalizada en 1994. Corea del Norte quedó aislada del mundo exterior, manteniendo la excepción de un comercio limitado con China, Rusia, Vietnam y Cuba. Su economía se paralizó por enormes gastos en armamentos. El sector agrícola era incapaz de alimentar a la población. Estos eventos llevaron a crecientes dificultades económicas, porque Kim se negó a emitir reformas económicas o políticas. A medida que fue envejeciendo, se endureció el carácter represivo y totalitario de su régimen, cada vez más anquilosado y cerrado al exterior. En los años 90, ya era considerado una amenaza para la comunidad internacional, debido a su programa nuclear de enriquecimiento de uranio. Kim fue fiel aliado de Joseph Stalin y de Mao Zedong. Permaneció en el poder durante los mandatos de 6 presidentes de Corea del Sur y 10 presidentes de Estados Unidos, con todos los ámbitos de la vida de los individuos controlada, y con las pasiones que despertaba, comenzó a plantearse cómo hacer que la dictadura continuase cuando él falleciera. Comienzo de la dinastía Kim. Para conseguir que su liderazgo se convirtiese en una dinastía, que sucediese de generación en generación. En 1980, decidió que su hijo Kim Jong-il lo sucedería, y cada vez más le delegó la dirección del gobierno. Él fue quien desarrolló un plan, para elevar la categoría de su padre, Kim Il-sung, de líder a Dios. Llevaron el culto a la personalidad al extremo, hasta que crear el mito de que Kim Il-sung derrotó solo a los japoneses. A partir de aquí, se puso en marcha la maquinaria de propaganda para convencer a la población de que eran dioses. El 8 de julio de 1994 Kim Il-sung falleció a los 82 años de un infarto. 되어 있을 것이며
장군님의 성스러운 혁명실력과 불멸의 혁명업적은 너무합니다. 너무합니다. 장군님, 빨리 돌아오십시오. Esto provocó un gran luto en el país, debido a que los ciudadanos pensaban que era un dios viviente que no podía morir, y ellos vieron cómo ese dios moría, algo que provocó un choque en la población. La muerte de Kim dio lugar a un periodo de luto de 10 días, declarado por Kim Jong-il. Su funeral en Pyongyang contó con la presencia de cientos de miles de personas de todas partes del país. Desde fuera de Corea del Norte, se vio esta muerte como el fin de la dictadura, pero no fue así. El sistema se tambaleó, pero se mantuvo con Kim Jong-il como líder supremo del país. La fecha de su nacimiento y muerte son conmemoraciones nacionales en Corea del Norte. En la colina Mansu de la capital norcoreana Pyongyang se ha erigido el gran monumento Kim Il-sung en honor al denominado gran líder, cuya estatua está rodeada por más de 200 esculturas que representan a personas luchando contra la ocupación japonesa. Otras referencias en honor a Kim son la Universidad Kim Il-sung, el Estadio Kim Il-sung. La imagen de Kim Il-sung es frecuente en lugares cotidianos, como el transporte público, el metro de Pyongyang, escuelas, aeropuertos, hospitales, hasta en los hogares. Su retrato aparece en los billetes del won norcoreano y en estampillas. En la actualidad y con más de 70 años de vigencia, la dictadura continúa en Corea del Norte con Kim Jong-un con un régimen de características similares a las que estableció Kim Il-sung. Mientras exista el imperialismo, nunca puede haber la tranquilidad en el mundo, ni tampoco desaparecer la agresión y la guerra. Kim Il-sung. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.